¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Hoy les vengo a hablar de un libro llamado Ideas, Historia Intelectual de la Humanidad de Peter Watson. Más precisamente les hablaré del capítulo 25, que se llama La amenaza atea y el resurgimiento de la duda. Comencemos. Este capítulo nos habla sobre cómo a lo largo de la historia la religión se ha encontrado con personas que han hecho ver que lo que ellos seguían no era del todo cierto, como por ejemplo Robert Spenhaus, quien facilitó la lectura de la Biblia para así encontrar inconsistencias como que en el Génesis se aprueba la poligamia y en el Nuevo Testamento Jesús la prohíbe. Otro ejemplo es que el divorcio se permite en Deuteronomio, pero no en Mateo, y así encontramos más. Ahora, hay que hablar de alguien llamado Anaxágoras, quien es considerado el primer ateo de la historia. Otro ejemplo, no precisamente un ateo, pero muy importante para la historia de la humanidad, es Copérnico, quien nos abrió los ojos contándonos que la Tierra giraba alrededor del Sol, aunque tuvo que pasar muchísimo tiempo para que la gente entendiera las implicaciones de esto. Como bien sabemos, Copérnico nos deja los inicios para poder hoy tener telescopios tan poderosos como los que hoy posee la raza humana. Para entender esto de mejor manera, voy a hacer una pequeña contextualización en Colombia. Bien, sabemos que en Colombia hay más de 1500 iglesias, es decir, la religión es muy, pero muy común entre nosotros. Hoy en día vemos en las calles de la capital de Bogotá gente que se niega a ver las cosas de una manera distinta, que sigue detrás de un sacerdote para que éste les diga qué deben hacer y cómo hacerlo, cosa que también se podía ver en el siglo XVI, donde la gente, en el caso de que en sus casas hubiera una plaga de ratas, a la primera persona que tenían que acudir era el sacerdote. Entonces vemos que en esa época la gente se negaba a cuestionar la existencia de un Dios. Un factor que también tiene bastante peso es el de la palabra ateo. Esta no significaba lo mismo en Europa en el siglo XVI como hoy la entendemos. ¿Por qué? En Europa antes se le daba un uso un poco discriminatorio. Es decir, si tú le decías ateo a alguien, este se iba a ofender ya que se consideraba un insulto. Como dije, no es lo mismo como lo utilizamos hoy. Como por ejemplo, nuestra situación política hoy en día. En 2010, Mockus, que era el candidato a la presidencia de 2010-2014, dice en una publicación de un periódico que es ateo. Esto, Ordóñez lo condena y dice que no era posible que llegáramos a tener un presidente ateo. Días después, Mockus se ve obligado a hacer una declaración pública de que estuvo muy cerca de ser un sacerdote. Entonces podemos ver con esto que en Colombia seguimos teniendo un miedo increíble a lo que no es igual a nosotros. Nos negamos a ver las cosas como realmente son. Seguimos atrapados en un pasado, y esto no puede seguir así. ¿Por qué? Porque esto nos impide avanzar. En el libro, Watson nos habla sobre toda la historia que tuvo que pasar, toda la historia que sucedió, todo como los pequeños nacimientos que tuvo el ateísmo o la no creencia a un Dios o a un Dios único, que esta la vemos desde Europa hasta China. No podemos negar que eso también nos compete a nosotros, aunque ya haya pasado muchísimo tiempo atrás. Porque, como ya dije, el no ver las cosas de otro punto de vista nos impide poder avanzar. Seguimos siendo igual que éramos antes en el siglo pasado, ¿sí? Vemos que en Colombia hace nada pasamos por una violencia increíble. Si seguimos así, seguiremos sin ver el mundo de otra manera. Bueno, para terminar, los quiero dejar con una frase que nos regala Watson en la última página de este capítulo. El mayor bien para el mayor número. Es otra de esas frases o clichés que hoy en día damos por sentado. Sin embargo,
Una idea así era impensable antes de que el escepticismo y la duda consiguieron divorciar a la moral de la religión. Muchísimas gracias por escuchar y espero verlos en otra próxima ocasión. Chao.